I'm spending all of my dough. I'm spending all of my cash. All this money that I ever had, I put that shit on my tab. 12 o'clock and I'm fucked up. Oh damn, I'm smashed. I got fine women and fine drinks, and I'm trying to make the shit last. It's Friday. Thank God, little homie, it's Friday. Let me get it on a Friday. Thank God, little homie, it's Friday. Yeah. Hola chicos, primera sesión del día finalizada. La primera clase a las 6:30 de la mañana. Fue bastante helado, así que no puedo hablar mucho porque estuve con mucho sueño, la verdad. Así que ahora ya me voy a la casa a tomar desayuno. Y eso, lo que queda del día, creo que voy a estar haciendo recovery, haciendo unas elongaciones y eso. Le voy a dejar el workout aquí en el video, acá le voy a dejar la descripción del workout, creo que fue, y fue bastante tough, así que difícil, así que eso, nos vemos en la casa. Ok chicos, vuelto a la casa. Voy a prepararme el desayuno. Y también hay grandes noticias. 10 atletas que iban a ir a los CrossFit Games. Y CrossFit Games es el campeonato principal. CrossFit. 10 atletas fueron descalificados porque estaban bajo... cuando ellos hicieron las pruebas para ir a los CrossFit Games, le encontraron droga o esteroides. Entonces fueron 10 descalificados. Lo voy a hablar un poco más tarde. Ahora les voy a mostrar el desayuno y seguimos. Ok guys, so el desayuno de hoy día será esto. Será un smoothie primero y después me haré algo sólido. Entonces empezaremos con una banana, creatina, yogur, leche leche de soya, avena, muesli, tiene hartas cosas adentro, frutos secos. Esto es super green, ¿cómo se le puede llamar? Es un super alimento que tiene hartas vitaminas y verduras verdes, pero en polvo. Y de acá blueberries. Así que empecemos con esto. Ok chicos, por ahora no tengo mucha hambre, así que siempre me preparo después de entrenar un batido, un smoothie, como lo quieran llamar. Y después cuando termino esto, como algo sólido. Ahí después les muestro qué comeré. Así que por ahora voy a probar esto. Muy rico, así que inténtenlo en casa, si lo quieren hacer. Bastante sano, bastante nutritivo y no se necesitan muchas cosas. El entrenamiento de hoy día fue bastante duro. Pero es bueno cuando tú terminas todo el programa que le llamamos acá. El programa sería en Chile cuando tienes un itinerario de todos los días de lo que tienes que hacer. Así que lo dejé listo hoy día en la mañana, así tengo todo el día libre para mí, para hacer cosas. Así que estoy bastante feliz por eso. Porque uno siempre trata de... ¿cómo decirlo? La verdad es que cuesta mucho levantarse en la mañana
más si es para entrenar porque tu cuerpo está frío, afuera hace frío. Pero eso es el sacrificio, eso es lo que tienes que hacer. A lo mejor mucha gente dice, no, es fácil levantarse, uno no está acostumbrado, yo no estoy acostumbrado, yo siempre me gusta entrenar a las 12, a las 12, después a las 4:30 de la tarde. Entonces para mí no, yo pienso que no es para mí no era la clase 6:30 de la mañana, pero ahora que me doy cuenta es muy bueno, tengo toda la energía y después tengo el día libre para mí, entonces estoy empezando a apreciar mucho más levantarse temprano y dejar las cosas hechas en la mañana, así tú tienes todo el día. Si tú entras en la mañana, tienes todo el día ganado. Entonces, es una buena clase. Depende de cualquier deporte que ustedes entrenen, cualquier cosa que hagan, siempre hagan en la mañana y terminan, dejan lo importante hecho. Disculpe si a veces mi lengua se enreda, pero esto de hablar en inglés y en español. De hecho, con ustedes solamente hablo español porque durante todo el día hablo solo inglés. Pero quiero que la gente de Latinoamérica que hable español tenga un CrossFit blog en español. Podría hacerlo en inglés, pero ya hay en inglés y quiero hacer algo dinámico, entonces let's go Latinoamérica. Ok, un rato más seguiré hablando del tema de los 10 atletas que fueron descalificados por estar bajo sustancias. Así que será el próximo tópico. Ok chicos, sé que todos están algo impactados por la noticia de hoy día, de los 14 atletas que quedaron baneados o descalificados de los CrossFit Games, por la simple razón de que en el test de droga que le hicieron salieron positivos por diferentes tipos de anabólicos y esteroides. Así que, claro, quedaron descalificados. Hay una canadiense que es bastante famosa, que ella ya ha hecho bastantes CrossFit Games antes. Y claro, y otros más. Hay 3 latinos también, que son 3 latinos que son parte de teams, que están, claro, no todo el team, solo algunos del team. Por ejemplo, el Team Colombia salió primero y hay una de ellas que está descalificada, así que yo me imagino que tendrán que encontrar un reemplazo o algo así. Claro, y parte de otros teams. Bueno, lo que más resaltó de todo fue la canadiense Emily Abbott, porque como les dije anteriormente, ya ha estado en 4 CrossFit Games. Entonces, claro, ¿por qué ella necesitaría un extra si ella había estado en los CrossFit Games antes, disculpa? Claro, eso me tiene impactado porque ella es bastante buena, es como especial, siempre es diferente a las otras, como más ruda. Entonces, bueno, eso me dejó impactado. Y lo otro, que hay el quinto o el cuarto, no me acuerdo muy bien, de los regionales de Mérida, que se hizo en España, está descalificado también por la misma razón. Y el esposo de Eni Thorazdara, él está ahora en los CrossFit Games. Él le llegó la invitación y ahora está en los CrossFit Games. Así que una pareja ahora irá a los CrossFit Games y bueno, me alegro por ellos y triste por los atletas que están con esteroides o con cosas así. Bueno, ellos tendrán sus razones. La de Team Colombia y explicó en su Instagram, así que no mucho que decir porque no los conozco, entonces no puedo hablar cosas malas sobre ellos. Solo quiero informarle a ustedes qué pasó hoy día y bueno, eso, son 14 atletas, 8 son individuales y el resto son partes de team.
Eso no quiere decir que todo el team esté involucrado, son ciertas personas que están involucradas y eso no afecta, por supuesto afecta al team, pero tendrás que buscar un reemplazo o algo así. Bueno team, eso es todo por hoy día y espero que les guste el video. Muchas gracias. Please, denle me gusta y suscríbanse para que este canal siga creciendo y bueno, ustedes saben. Igual, otra cosa, me gusta que CrossFit haga estos tipos de test porque se demuestra y queda demostrado a los haters que siempre dicen, oh, los crossfiteros, esteroide aquí, esteroide acá. Puede que sí, puede que los amateurs lo hagan, pero los profesionales, los verdaderos atletas, los que van a los CrossFit, ellos están limpios. Porque a la hora de hacerse los exámenes están limpios. Así que me parece bastante justo porque muchos de los atletas se parten el lomo, como se dice en Chile, entrenando y claro, para que venga alguien con anabólico y esteroide y tenga extras, no es justo. Así que, bueno, para la próxima y recuerden, de nuevo, suscríbanse, denle like. Swap. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.